Entonces vamos a partir grabando, ¿cierto? Para que quede ahí en la grabación. Este es el documento que vamos a echar una miradita para ¿cómo se llama? Para ver lo que tiene que ver con uno de los parámetros, es uno de los parámetros con los cuales se considera el ranking de las empresas eléctricas. Estamos hablando de la parte de distribución. Este ranking no toca a lo que son las empresas generadoras, ni tampoco a las empresas transmisoras, solamente a las empresas de distribución y también las cooperativas. Hay cooperativas que también distribuyen, que son bastante más pequeñas que una empresa. En el CGE son grandes empresas y hay otras cooperativas o empresas más pequeñas que son ya, por ejemplo, Coelce, Coelsa. Se fijan, son cooperativas que tienen 50, 60 mil clientes. Más o menos para ir entendiendo. Vamos a ver hoy día lo que es la parte 1 o clase 1 y mañana, chiquillos, vamos a aprender y a conocer las fórmulas que se utilizan para calcular los 4 parámetros más importantes que tienen que ver estadísticamente con lo que son los índices de calidad que aparecen en el Decreto Supremo 327, que lo vimos, ¿cierto?, la semana anterior. Definiciones, dice, vamos a partir con definiciones, ¿cierto?, de algunos parámetros que sí o sí tienen que ser considerados en el momento de efectuar el cálculo de los parámetros, o sea, cuáles son las variables que vamos a considerar, cuáles son las consideraciones anexas que deben ser aplicadas a las diferentes fórmulas. En primer lugar, tenemos el mes calculado. ¿Qué quiere decir eso? Que mes a mes se tienen que ir calculando estos índices. Estos índices se calculan tanto por alimentador como por empresa. Por cada evento mensualmente y después anualmente. Y después como empresa la totalidad. Dice corresponde al mes y año que se está analizando para el cálculo de los índices. Dice que ocurrieron en dicho mes. O sea, índices que ocurren en el mes. Tanto por alimentador como por empresa. Dice, cada mes calculado es la unidad mínima. Eso quiere decir que los cálculos no se hacen por semanas, ni cada dos, ni bisemanales. No, o sea, se hace exclusivamente ya desde un mes hacia arriba. Dice, por lo tanto, cada vez que se entregue la información relativa a un mes calculado en particular, esta entrega deberá contemplar la completitud. Completitud, palabra medio extraña, ¿cierto? Que no estamos muy acostumbrados a escucharla. De los antecedentes, eso quiere decir, vamos a agarrar mes a mes cada evento en particular, ¿cierto? Cuántos eventos tuvo en ese mes y cuánto estuvo finalmente anualmente. Índice de interrupción. Dice, por cada interrupción se deberá calcular los índices de continuidad de suministro. Por cada interrupción. Dice, se deberá considerar el nivel de afectación de la interrupción y de la capacidad real existente en el alimentador. Nivel de afectación tiene que ver con cuántos transformadores quedaron fuera, cuántos clientes fueron afectados, durante cuánto tiempo, ¿se fijan? Y la capacidad real, estamos hablando de los KVA que fueron, cuánto tiempo quedaron estos KVA fuera de servicio. Índice de alimentador, dice, porque teníamos el índice de interrupción, índice de alimentador, dice, se deberá calcular el índice de continuidad de suministro a nivel de alimentador, no es por transformador. Los transformadores influyen en su cantidad y su potencia y la cantidad de clientes respecto del alimentador. Índice empresa, dice, se deberá calcular el índice de continuidad de suministro a nivel de empresa, considerando los resultados obtenidos de los índices calculados por alimentador. Como les explicaba, ¿cierto? O sea, mes a mes vamos a tener 1, 5, 10 alimentadores y a lo mejor algunos de esos alimentadores van a haber operado una o más veces. Por lo tanto, se va a sacar
ese índice mensual por alimentador, por cada uno de los eventos, y finalmente se va a sacar el índice de la empresa, eso quiere decir considerando los 5 o 10 alimentadores que tuvieron algún tipo de afectación, ¿cierto? En ese mes, en ese periodo. ¿Ah? Índice mensual, dice, corresponde al resultado del análisis de los índices. ¿Ah? Dice, ya sea por alimentador o empresa, en el mes correspondiente al mes calculado. Acordémonos que el mes es la unidad mínima para la cual se realizan estos cálculos. ¿Ah? Es la unidad mínima. Índice acumulado, dice, la empresa concesionaria deberá llevar una estadística que muestre la variación de los índices, si suben, bajan, en base a los parámetros que habíamos determinado las clases anteriores. Dice, ya sea por alimentador o empresa para el periodo comprendido entre el mes calculado y el mes de diciembre. ¿Ah? Cómo ha ido variando estos índices, ¿cierto? Si partimos en enero, por ejemplo, se van a ir acumulando y vamos a ir viendo, ¿cierto? Si van subiendo, van bajando, si se van manteniendo dichos índices. ¿Ah? Tipificaciones. Dice, para efecto de la presente resolución, este es un cuerpo legal. ¿Ah? Es una norma técnica. Dice, se debe considerar la siguiente tipificación. Eso quiere decir, no solamente vamos a considerar el alimentador, no solamente vamos a considerar el número de transformadores, la cantidad de horas, la profundidad, sino que además vamos a tipificar de acuerdo a la ubicación del alimentador. Si este alimentador es urbano, si es rural, por ejemplo. Acá aparece la ruralidad, ¿ah? La ubicación, si es en una zona de ciudad o es campo, por decirlo, o es un pueblo tipo campo. A eso es lo que se refiere esto. Dice, los índices deben ser calculados considerando las zonas geográficas que se establecen en la normativa vigente. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tenemos la zona urbana, rural tipo 1, rural tipo 2. Que tiene que ver con la cantidad de habitantes, la ubicación. Clasificación. Sigamos viendo. Esto también es bien importante, a cómo vamos a clasificar el tipo de evento. Porque de acuerdo a esto se cobran multas, hay, ¿cómo se llama?, devoluciones de dinero a los clientes a través de las cuentas, obviamente, a través de lo que son la energía. Por lo tanto, dice, se reconocerá como clasificación de la interrupción, dice, a la clasificación dada por la empresa, y esto es bien importante, ¿eh? La clasificación no se la da la SEC. La clasificación la pone directamente la empresa. ¿Ah? Dice, a las interrupciones consideradas en el cálculo de los índices de continuidad de suministro. Obviamente, ¿cierto? La superintendencia, dentro de sus facultades, realiza una revisión de la clasificación, ¿cierto?, de todos los eventos, de tal manera que podrá rechazar o podrá pedir información respecto de algunos eventos, ¿cierto? O sea, para ver si están realmente bien clasificados o mal clasificados. ¿Cuáles son las clasificaciones externo? Ya vamos a ver las definiciones de externo, interno, o sea, si la falla es interna, si la falla viene de afuera o si es fuerza mayor. ¿Ah? Externo podríamos definirlo así bien rápidamente, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la empresa distribuidora. Se cayó una línea de transmisión y la caída de esa línea de transmisión afectó a la empresa distribuidora. Eso sería externo. Falló una máquina generadora, ¿ah? Un alternador. Externo, ¿se fijan? Interno, cuando son fallas propias en las instalaciones de la distribuidora. Y fuerza mayor es cuando es irresistible. O sea, no hay nada que se pudiese hacer, un rayo que cae sobre una línea o un aluvión, un terremoto, ¿se fijan? Ese ya son fuerza mayor, o sea, en ese caso no hay nada que la empresa distribuidora pudiese hacer para evitar, ¿cierto?, el evento. ¿Ah? Eso es para entender un poquitito la clasificación de externo, interno y fuerza mayor. Espero que con esas explicaciones haya quedado un poquitito más claro.
dice, considerando lo anterior a cada uno de los índices señalados en la tabla número 1 del anexo número 2, dice, deberán ser desglosados considerando la combinatoria. O sea, va a haber una combinación de eventos, ¿cierto? De clasificaciones, de alimentadores y todo eso. Dice, resultante de las características de ruralidad, y clasificación de las interrupciones. Por lo tanto, algunas van a ser urbanas y esas fallas en la zona urbana, algunas van a ser externas, van a ser internas y por fuerza mayor. Otras irán a ser rurales tipo 1, y algunas de esas de las rurales tipo 1 van a ser externas, internas o de fuerza mayor. Esa es la lógica con la cual está hablando el desglosado, ¿cierto? La combinatoria a la cual se refiere este documento, esta norma técnica. Por lo tanto, la combinatoria dice que va a ser la ruralidad, eso implica que tiene un valor, tiene un factor por clasificación. ¿Se fijan? Urbana, rural 1, rural 2, ¿cierto? Que se va a combinar con externas, internas y fuerza mayor. Dice así, por ejemplo, para el índice, ¿cierto? El FMIK, para un cierto alimentador, dice mensual a nivel de alimentador, deberá calcularse desglosándolos, o desglosando, ¿cierto? En zonas urbanas e interrupciones del tipo internas, zonas urbanas e interrupciones externas, y así sucesivamente. Esa era la explicación que yo les daba hace un momento. Sigamos viendo, fíjense, acá tenemos el ejemplo de una empresa. Dice, a continuación se muestra un cuadro de los desgloses y diferenciaciones que debe realizar la empresa eléctrica para efectuar el cálculo de los índices de continuidad de suministro. Se fijan, acá tenemos el cálculo de los índices. En la segunda columna tenemos alimentador, ¿ya? Y por empresa. Por alimentador y por empresa. O sea, si tuvimos eventos en 5 alimentadores, debiesen haber 5 alimentador 1, alimentador 2, ¿ya? Y después la sumatoria por empresa que iría cayendo acá, ¿cierto? Acá, además, es por evento mensual. Si algún alimentador tuvo uno o más eventos, ¿cierto? También va a ir cayendo en lo que es la parte mensual y el acumulado ya de los meses. Eso quiere decir si estamos en el mes de junio, obviamente el acumulado va a tener que tomar cada uno de los meses hasta el mes en el cual se está llevando la estadística. Por lo tanto, la primera interrupción, por ejemplo, de este alimentador se coloca en urbano, rural 1, rural 2, ¿cierto? Y cada uno de ellos también internos, externos, fuerza mayor. Este es el ordenamiento que se debe ir realizando y esta es la información que es la que finalmente se está mandando a la superintendencia. Voy a repetir los cálculos de índice. Acordémonos que hay 4 índices y por cada uno de ellos se debe realizar este ordenamiento, por alimentador, por empresa. Si tenemos 5 alimentadores operados, cada uno de esos alimentadores, ¿cierto? Cada interrupción, considerando si el alimentador es urbano, es rural 1, rural 2, y si las fallas que tuvimos fueron internas, externas o de fuerza mayor. Finalmente, todo esto por alimentador se lleva por empresa. O sea, en el fondo la empresa va a considerar un mensual de la suma de los 5 alimentadores. Y el acumulado, eso quiere decir de enero a junio, de los 5 alimentadores. Y eso, obviamente, separando todo lo que tiene que ver con urbano, rural 1, rural 2 y también por el tipo, la clasificación del tipo de falla, si fue una falla interna, si fue una falla externa, producto de otra empresa, o si fue de fuerza mayor, que es algo que es irresistible, es imprevisible, no se puede prever. Porque si fuera una cierta previsibilidad, no sé si estará bien dicho la palabra, una cierta previsibilidad que se puede prever,
se podría haber tomado alguna, ¿cómo se llama? Una prevención, ¿cierto? Haber prevenido. Y es por eso que son irresistibles e imprevisibles, que son algunas de las condiciones para los eventos que tienen que ver con lo que es fuerza mayor, para que vayamos entendiendo la lógica, ¿cierto?, de este ordenamiento, la lógica con la cual nosotros vamos calculando y ordenando los diferentes índices. Dice cuadro número 1, ¿cierto? Dice desgloses y diferenciaciones en el cálculo de los índices. Los índices, acordémonos que son 4 índices que se tienen que ir determinando y ordenando de acuerdo a este cuadro. Interrupciones a considerar. Dice, para realizar el cálculo de los índices, la empresa debe considerar a todas las interrupciones, todas, cuya duración sea superior a 3 minutos, o que hayan afectado las instalaciones de la concesionaria. Asimismo, deberá considerar ciertos factores que permitan, ¿cierto?, diferenciar los valores obtenidos en cada índice. Y aquí dice, entre los factores se encuentra el que dice relación con la clasificación que da la empresa eléctrica, vuelvo a decir, la clasificación que da la empresa eléctrica al tipo de interrupción que tuvo. Voy a repetir lo que dije el otro día de las interrupciones que tienen que ver con más de 3 minutos. ¿Y por qué son esas interrupciones más de 3 minutos? Es porque las interrupciones programadas o no programadas por emergencia normalmente son más de 3 minutos. ¿Cuáles son las interrupciones que duran menos de 3 minutos? Son aquellas que se necesita por operación de las redes en media tensión, estamos hablando a nivel de alimentador, para poder, ¿cierto?, seccionar una zona, dejar una zona que sea lo más reducida posible, desenergizada, para efectuar trabajos, ¿cierto?, de mantenimiento o trabajos de ampliación de las redes. Eso implica hacer operaciones de apertura y cierre, de tal manera de transferir ciertas zonas del alimentador a zonas en las cuales va a quedar energizado. Le insisto, o sea, la idea es que queden las zonas más pequeñas posibles desenergizadas, y es por eso, al hacer estas operaciones, muchas veces nos vamos a demorar entre 1 minuto y 3 minutos en abrir y cerrar por un lado, se fijan, y es por eso que tiene relación respecto de estos tiempos, para que lo vayamos considerando. Sigamos viendo las definiciones. Acuérdense que yo les aclaré hace un ratito esta clasificación, que lo hace la empresa distribuidora, y repito, la SEC tiene todo el derecho, ¿cierto?, de pedir mayores antecedentes, de por qué se clasificó como fuerza mayor, si un choque de poste, por ejemplo, ¿se fijan? Vamos viendo. ¿Cuáles son los ítems, ¿cierto?, en los cuales la empresa distribuidora podría realizar dicha clasificación? Interrupciones internas. Dice interrupciones cuyo origen, o sea, por lo tanto, el origen es el que da, ¿cierto?, el pie a la clasificación. Se encuentra en las instalaciones de la propia concesionaria, Voy a dar algunos ejemplos. Una rama que cae sobre una línea. Un árbol, ¿cierto?, que se desploma y rompe, corta las líneas, descabezando postes. Un choque de postes. ¿Cómo se llama? Un pájaro. El viento, ¿se fijan? O sea, ahí tenemos una retroexcavadora que corta cables subterráneos. Esas serían internas, insisto, porque son producidas en las propias instalaciones de la concesionaria. Interrupciones externas. Dice interrupciones cuyo origen se encuentran fuera de las instalaciones de la concesionaria. Yo les di algunos ejemplos hace un rato que los voy a repetir. Por ejemplo, se corta una línea de transmisión que alimenta a una empresa distribuidora. El alternador de una generadora falla y se produce un blackout, perdón. Esas serían interrupciones externas. Eso quiere decir que no son propias de las instalaciones
de la empresa distribuidora o concesionaria. Dice interrupciones, interrupciones imprevisibles, estamos hablando internas por fuerza mayor o caso fortuito. Por lo tanto, estas internas se tienen que ver si son por fuerza mayor o caso fortuito. Dice interrupciones impredecibles, irresistibles, o sea, no se pueden predecir ni resistir, calificadas como tales por la propia empresa concesionaria, por efectos naturales, por ejemplo, un aluvión, cosas así. Dice, el tratamiento de la fuerza mayor debe seguir lo establecido en el oficio circular 2385, ¿cierto? Ahí tenemos de abril del 2003. Dice, como interrupciones originadas por fuerza mayor o caso fortuito, se debe considerar la clasificación propuesta por la propia concesionaria en el proceso STAR, que es el proceso de entrega de información a la, ¿cómo se llama? A la SEC. Dice interrupciones de suministro 3, o bien en aquel que lo reemplace, que reemplaza el proceso, el procedimiento. Dice, mientras la superintendencia no resuelva sobre la clasificación de las interrupciones propuestas por la concesionaria, ¿por qué? Porque la información le va a llegar a la SEC y la SEC va a tener que resolver, ¿cierto? Si está de acuerdo o si pide mayor información. Dice, por la concesionaria como fuerza mayor o caso fortuito. Dice, se deberá considerar que su propuesta ha sido aceptada por la SEC, por el organismo, dice. En caso contrario, se deberá efectuar un recálculo de los índices en base a la calificación dada por la superintendencia. O sea, mientras la superintendencia no refute alguna de las informaciones proporcionadas por la concesionaria, se considera como aceptada, y si en algún momento ya se produce, digamos, el rechazo de alguna de las variables, se tendrá que hacer un recálculo. Usuarios del proceso. Dice, la superintendencia asignará como usuarios responsables, usuarios de la empresa, ¿cierto? O sea, cuáles son las personas encargadas dentro de la empresa para enviar la información. O sea, tiene que haber una persona designada, no puede ser cualquier persona. Dice, el envío de información del proceso índices de continuidad del suministro a las mismas personas que están asignadas en el proceso, ahí aparece interrupciones del suministro 3. O sea, debe haber una persona fija. Dice, si la empresa desea cambiar al usuario responsable asignado, deberá solicitarlo con al menos 15 días hábiles de anticipación. Hábiles, eso quiere decir de lunes a viernes, y no considerando feriados, a la fecha de inicio del proceso. Dice, remitiendo el documento contenido en el anexo 7, con los antecedentes allí indicados. Aquí vamos a pasar a la clase número 2, que sería el día de mañana, pero estos serían los índices que ya los vimos en la clase anterior. Dice frecuencia media de interrupción por kVA, tiempo total de interrupción por kVA, frecuencia media de interrupción por transformador, dice tiempo total de interrupción por transformador. Por lo tanto, esos serían los índices que vamos a aprender mañana a calcularlos, a resolverlos. Eso sería lo que veríamos en la parte 1 de la clase, chiquillos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta.